Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy te quiero hablar acerca de un tema que no solamente es muy interesante, sino además es muy importante, los derechos de los niños y cómo están siendo violentados con el regreso a clases presenciales. Si tú eres padre de familia, cuidador o profesor, de alguna manera te involucras en el cuidado y atención de niños menores de 18 años, esto te interesa. Quédate conmigo hasta el final de este video. Mi nombre es Dabata Fuentes, soy especialista en la aplicación de medidas de seguridad en los centros de atención infantil, instructora, capacitadora, conferencista, escritora y pro niño. Me gusta mucho hablar por aquellos que no tienen voz, por el grupo de personas más vulnerable de nuestra sociedad, que son los más pequeñitos, nuestros niños. Hoy te quiero decir que desde que el niño nace, tiene que ir desarrollando habilidades para su integración a una sociedad. Y esta sociedad supone ser un medio hostil. ¿Por qué? Porque ellos tienen que integrarse a un mundo de adultos, hecho por adultos y para adultos. Y lamentablemente o tristemente, quienes tenemos que ayudarle a desarrollar estas habilidades para que se pueda integrar a esta sociedad somos nosotros los adultos. Y decía que lamentablemente o tristemente porque desconocemos en mucho las características propias de estos niños. ¿Cómo es que para ellos cada aprendizaje supone ser un reto? Y cómo es que es necesario para ellos la convivencia con sus pares, el juego, el descanso, el que todas sus necesidades básicas sean satisfechas, ¿no? Pero quienes lo hacemos somos los adultos. Entonces, hoy te quiero leer un poquito acerca de lo que dice la Convención Internacional de los Derechos de los Niños para que podamos entender por qué ellos son sujetos de derecho y por qué están siendo violados estos derechos con el regreso a clases presenciales. Y bueno, te quiero leer primeramente el artículo 1 de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños, y este artículo dice que para los efectos de la presente convención se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que en virtud de la ley que le sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad. El artículo número 3 de esta convención, en el apartado 1 dice: en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. Este punto es muy importante y quiero que lo tengas bien en mente, el interés superior del niño. Y en el apartado 2 dice: los estados parte se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado. Estos puntos también son importantes: la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y los deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley, y con este fin tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. En el apartado 3 dice: los estados parte se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos, este punto también es súper importante, las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada. Ahora te voy a leer el artículo número 6. El artículo número 6 en el apartado 2 dice: los estados partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño. Y ahora te voy a leer el artículo número 28, porque esto es importante. En el artículo número 28, aquí está, dice: los estados partes reconocen el derecho del niño a la educación
y a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades, este es otro punto, en igualdad de oportunidades, ese derecho deberán en particular, y bueno, vienen varios incisos, yo te voy a leer únicamente el 6, que dice adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar. En el artículo número 29 dice, los estados partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a, y yo te voy a leer únicamente el inciso A de este artículo, que dice desarrollar la personalidad, las aptitudes, la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades. Y en el artículo número 31 dice en el apartado 1, los estados partes reconocen el derecho del niño al descanso, que este también es un punto importante, al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes. Hoy te quiero decir que en el artículo 1 vamos a explicarte un poquito. Dice que el niño tiene derecho a ser niño. Lamentablemente con esta pandemia muchos adultos hemos violado este derecho porque los hemos querido poner frente a una pantalla y tenerlos sentados ahí atendiendo a una clase virtual. Esto es una violación al derecho a ser niño porque mayormente los niños de edad preescolar son niños con una característica propia. Ellos no se están quietos. De hecho, cuando nosotros hacemos actividades de desarrollo en las escuelas, tenemos que hacer una planeación y esta planeación nos lleva a entender estas características, por lo que nuestras actividades no pueden ser muy largas porque sabemos que los niños no pueden estar sentados mucho tiempo, que ellos se van a parar, ellos, como te decía, parte de sus características son levantarse, jugar, se voltean, se ponen de cabeza y demás. Entonces, realmente estamos de alguna manera violentando su derecho a ser niños. En el artículo número 2 dice que nosotros debemos de velar no más bien en el artículo 2, en el artículo 3, perdón, discúlpame, dice que nosotros debemos de velar por el interés superior del menor. Yo te decía que tuvieras muy en claro esto porque nosotros como adultos debemos siempre de velar por el interés superior del menor. Esto me queda claro que lo tiene que hacer el Estado, pero no solamente el Estado, sino todos los que nos involucramos en la crianza, en el desarrollo de habilidades, en el cuidado y la atención de los niños menores de 18 años. En el apartado número 2, en el apartado número 3 dice que los establecimientos, las instituciones y los servicios que brindan cuidado y protección a los niños deben de cuidar o de respetar las normas establecidas por las autoridades competentes. Esto en medidas de seguridad y medidas de sanidad. Te quiero decir que se está violando este derecho porque las autoridades, por ejemplo, aquí en México, sacaron los protocolos de seguridad sanitaria y tienen una guía para el regreso a clases. Realmente ellos se tomaron el tiempo de establecer cuáles iban a ser esos protocolos y cuáles iban a ser esas medidas y dieron a las escuelas los lineamientos para el regreso a clases presenciales. Y es triste ver cómo estas disposiciones están siendo no acatadas por muchas autoridades escolares. Muchas escuelas, sus directivos y muchas escuelas, sus profesores, no están pues respetando estas medidas. Estos protocolos indican que el uso de túneles no está permitido
Y también establecen el uso del cubrebocas y también de los productos que se deben de utilizar para la sanitización. Y les decía que hay una violación clara porque me ha tocado ver escuelas que tienen túneles. Y en estos túneles de aspersión colocan un producto sanitizante que no cumple muchas veces con las normativas establecidas, que son tóxicos y que son de uso restrictivo, sobre todo en los niños, ¿no? No son hipoalergénicos, no son biodegradables y dañan pues el suelo y subsuelo, entre otras cosas, ¿no? Que sus bases son alcoholes o cloruros. Entonces, les decía que están violando de alguna manera estas disposiciones porque además pasan a los niños por este túnel, los mojan con estos productos. Los niños, por sus características, no tienen la capacidad de entender que al pasar por este túnel deberían de cerrar los ojos. Estos productos caen en su cara, caen sobre su ropa, caen sobre sus ojos y mojan los cubrebocas. Otra de las medidas que están tomando es que las escuelas que no tienen un túnel tienen un filtro de acceso. En este filtro están utilizando los mismos productos, les decía, productos que son altamente tóxicos y por boca de algunas mamás son productos que son para uso en superficies, ¿no? Y están rociando literalmente a los niños así como va, ¿no? Poniendo estos productos en su cara, haciendo que los inhalen y de alguna manera el uso de estos productos está dañando sus vías respiratorias, están afectando su salud. Ni siquiera están tomando consideraciones que deben de ser importantes, como el saber si los niños son alérgicos o no alérgicos a estos productos. Llama mi atención porque de manera indiscriminada pasan a todos los niños por estos filtros y ni siquiera saben si el niño puede generar una alergia o si es alérgico a estos productos, y mucho menos saben qué van a hacer en caso de que se presente un choque anafiláctico por el uso de productos alergenos, ¿no? En ciertos niños. Y otra de las cosas es que les comentaba que se están mojando los cubrebocas. Uno de los derechos de los niños es el derecho a la salud. Y al mojar estos cubrebocas, los cubrebocas están diseñados para retener partículas. En este caso, pues sería también como el virus. Y evitar, en medida de lo posible, el contagio con enfermedades virales. En este caso, el COVID. El cubrebocas, al ser mojado, pierde la estática que permite que estas partículas sean atrapadas y resulta inservible. Entonces no tiene ningún sentido que obliguemos a los niños a utilizar los cubrebocas cuando además pues los estamos mojando, ¿no? De verdad que es como inconsciente. Les decía que es muy importante porque estas instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado y la protección deberían de acatar estas normas establecidas, pero la reacción de los profesores, la reacción de los directivos de las escuelas, cuando algún padre con el conocimiento les dice, oye, fíjate que lo que estás haciendo no está bien, la reacción de los profesores, y esto de verdad lo sé, es: no pasa nada, ¿no? Es poquito. Es solamente el ingreso. Ah, sí, está bien. Considero su comentario. Pero realmente no lo están haciendo de la manera adecuada. Otro de los derechos que se está violentando es el derecho a la educación. Muchas instituciones y escuelas están violando las normas establecidas
por el gobierno federal y los gobiernos estatales en función de cómo iba a ser el regreso a clases. Se había dicho que las escuelas no iban a tener ya clases en línea, que esto es, digo, las escuelas particulares lo pueden hacer, pero las escuelas públicas no, que iban a hacer clases presenciales, se iba a hacer el regreso de manera paulatina, muchos niños iban a regresar, pero iban a reducir la cantidad de niños que iban a regresar y los días en los que iban a tener clase. Sin embargo, ha habido escuelas que prácticamente en las juntas están como presionando de alguna manera a los padres para que no regresen. Les están sutilmente, ¿no? Diciendo, condicionando, forzando para que al final ellos decidan dejar a sus niños en clases en línea, ¿no? Se les está diciendo que los niños que tienen clase en línea van a presentar evidencias, van a tener su clase, pero los niños que van a clases presenciales solamente van a ir un día y pues lo que alcancen a ver. Además de que no se están respetando los horarios y se les están limitando en un horario normal de clases de 9 a 1, se les está diciendo que solamente van a ir hasta las 11 de la mañana en muchas escuelas. Y les decía, no se está respetando, por lo tanto se está violando el derecho de los niños a la educación. Al impartir miedo a los niños, al limitar su convivencia, se está violando el derecho de los niños al esparcimiento y al juego. Yo entiendo que haya miedo, eso me queda clarísimo, pero no deberíamos inculcar en los niños ese miedo. Nosotros somos los que estamos obligados a protegerlos. Y ese tema de protección implica también el no permitir que los niños tengan acceso a información que lejos de darles paz y tranquilidad, los está violentando. Nosotros deberíamos de protegerlos, de cuidarlos. Claro que existe una enfermedad, pero nosotros como adultos debemos de ver de qué manera podemos sí protegerlos, pero no inculcarles terror. Muchos niños llegaron a la escuela con miedo, con pánico. Les decía que desconocemos las características propias de los niños y no sabemos que estos niños estuvieron aislados prácticamente más de 1 año y medio y que estuvieron ellos en ambientes limpios o libres de patógenos y después los sacamos y los llevamos a ambientes donde hay patógenos. No los preparamos para ese regreso a clases y desconocemos que después de este tiempo y del acceso a esta información, los niños van a tener que pasar por un proceso de adaptación, aunque ya hayan ido muchas veces a la escuela, no importa, pero ellos van a tener que pasar por este proceso de adaptación. Para ellos es como llegar a algo nuevo, ¿no? Se van a tener que enfrentar a una nueva forma de trabajo y no les estamos facilitando en nada ese regreso. Ellos están regresando con miedo y ese proceso de adaptación va a hacer que ellos somaticen y que van a tener enfermedades o van a presentar enfermedades. Que el hecho de que haya COVID-19 no ha erradicado la gripe y que nuestro cuerpo reacciona a esos estímulos externos. Entonces, hoy por hoy he escuchado que hay escuelas que han cerrado porque hay un probable brote de COVID, pero los protocolos de seguridad sanitaria también nos advierten de esta situación y también en el retorno a clases nos decían que cómo es este protocolo y cómo es este tratamiento en caso de que hubiera un brote de COVID-19 y de qué manera se iba a llevar a cabo el seguimiento. Pero al no leerlo, al no establecerlo, al no utilizar y aplicar estos protocolos de seguridad sanitaria,
tomaron la decisión de vamos a cerrar porque hay un brote de COVID, ¿no? Y la verdad es que no era así, no es de esa manera, ¿no? Les digo y les repito, tenemos que respetar el derecho de los niños a ser niños, su derecho a la salud, su derecho a la educación, su derecho al esparcimiento, velar en todo tiempo por el interés superior del menor. Ojo, profesores, yo entiendo que tengan miedo a regresar, pero no es presionando a los papás, no es violentando las medidas establecidas, no es estableciendo medidas de seguridad que ustedes consideran que son las adecuadas. Cómo vamos a regresar a clases de una manera adecuada y cómo vamos a velar por el interés superior del menor y cómo vamos a cuidar a estos niños y cómo vamos a hacerlo para protegernos. Nosotros estamos siendo invadidos por un virus que desconocemos. Aún la ciencia no sabe perfecto cómo es que este virus está reaccionando, cómo erradicarlo, cómo se dice, confrontar esta situación y demás. Así que es una obligación de todos nosotros como adultos hacer todo lo posible para proteger a nuestros niños. Les quiero comentar que mucho de lo que yo digo no solamente es basado en la experiencia, no solamente es basado en la información que recabo en redes sociales o de viva voz de padres de familia, sino también es a partir de la investigación que yo puedo pues pararme en espacios como este y hablar acerca de estos temas. Es importante también, les decía, no solamente lo del cubrebocas, el hecho de que se moje y que pierda su funcionalidad, ¿no? No sé si se diga así, sino que también la Organización Mundial de la Salud dice, ¿no?, que teniendo en cuenta factores como las necesidades psicosociales y los hitos del desarrollo de los niños, la Organización Mundial de la Salud y el UNICEF recomiendan que el uso de la mascarilla no debe ser obligatorio para los niños de hasta 5 años, en aras de la seguridad y el interés general del niño y dada su incapacidad de utilizar adecuadamente una mascarilla como con una asistencia mínima. Esto es muy importante porque centros de atención infantil que trabajamos con niños menores de 5 años, muchos están obligando a los niños a utilizar el cubrebocas o la mascarilla. Les comento que esto realmente, pues si tú conoces las características propias de los niños, sabrás o habrás observado que un niño no se toca la cara y que no lleva sus manos a la cara de manera continua, porque sus manos las utilizan para el juego, para conocer, para trabajar y demás. No lo hacen, pero que al traer la mascarilla es algo que ellos no están acostumbrados a utilizar y lo que hacen es agarrarla, jalarla, se la quitan, la ponen en cualquier lugar, la tiran al piso, la recogen, se la vuelven a poner y demás, y esto los pone en mayor riesgo que el no traerla. Además de que si las escuelas hacemos los filtros adecuados y tenemos un filtro y un segundo filtro en las aulas o los salones de clase, los niños no tienen contacto con personas externas, sino que además los profesores ya hemos sido sanitizados y ya manejamos nuestras medidas de seguridad sanitaria adecuadas, los niños no van a estar en riesgo. La OMS dice también que los niños mayores de 6 años y hasta 11 únicamente si ellos tienen la capacidad de dejarse el cubrebocas sin estarlo manipulando, pues pueden utilizarlo. De lo contrario, se aplica la misma regla que para los niños menores de 5. También dice que los niños de 12 años en adelante utilizarán la mascarilla o el cubrebocas como lo hacen los adultos. Y también tienen un apartado en relación a los niños con alguna discapacidad. Dice que el uso de la mascarilla en niños de cualquier edad con trastornos de desarrollo, discapacidad u otras condiciones de salud específicas no debe de ser obligatorio y debe ser evaluado
caso por caso por los progenitores o tutores, los educadores o los proveedores de los servicios médicos del niño. Entonces, debemos de también informarnos acerca del uso del cubrebocas. Les digo, parte de las medidas de seguridad y de los protocolos de seguridad sanitaria abarcan estos puntos. Debemos de conocer totalmente estas disposiciones para poder aplicarlas de la manera más adecuada y poder nosotros apoyar a los niños en este regreso a clases presenciales sin violar sus derechos. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Tabata Fuentes. Si este video les fue o esta información les fue de utilidad, les invito a que lo compartan y a que me sigan en mis redes sociales. Estoy como Tabata Fuentes, en mi teléfono 722-552-0626. Estoy a sus órdenes. Cualquier situación o aclaración, aquí estamos. Cuídense mucho, tengan un bonito día y hasta la próxima.